La semana pasada el movimiento Un Solo Uruguay publicó un documento que tituló Acceso a la Tierra, la reforma posible y necesaria. Luego de hacer una introducción en donde analizan la coyuntura, abordan el tema desde dos enfoques. Medidas que se tienen que tomar en este escenario, medidas coyunturales, pero además proponen también medidas estructurales. Para abordar esta temática en profundidad estamos en contacto con uno de los referentes del movimiento Un Solo Uruguay, Marcelo Nogué, a quien le damos la bienvenida en Tiempo Agrario. ¿Cómo está, Nogué? ¿Cómo anda? Mucho gusto y muchísimas gracias por llamar. ¿Qué es lo que motiva este documento, este análisis sobre el acceso a la tierra en nuestro país? Bueno, Uruguay tiene como característica ser un país básicamente agroexportador. 75-80% de las divisas que ingresan al país ingresan por esta actividad, la agroindustrial. Son exportaciones agropecuarias. Agropecuarias, ya sea con un mínimo tratamiento industrial, con un procesamiento grande o como en el caso de los granos, casi sin procesar. Pero a pesar de esto, Uruguay tiene una de las poblaciones rurales más bajas del mundo, en torno al 4%. Y en un proceso que se ha ido dando en estos últimos años de extranjerización de la tierra, de una pérdida de 3 productores por día, una pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo rural. Por lo tanto, lo que entendemos que es central en estos momentos es ver cómo empezamos a revertir esta situación de despoblamiento de la campaña, de pérdida de productores. Básicamente son los de menor escala. Y por eso es que sacamos un documento que tiene como prioridad el tema de acceso a la tierra, ya sea con el instrumento que todos conocemos que es colonización, donde entendemos que además de que colonización tiene que tener algunos cambios, hay algunas medidas urgentes que hay que tomar para que se sigan yendo los productores. Uruguay este año tiene en colonización un aumento de las rentas entre el 20 y el 25%, en algunos casos llega hasta el 40%. Eso hace que los productores muchos no puedan enfrentar ese incremento de rentas y entendemos que el directorio tiene que reanalizar esto porque es producto de una burbuja de precios ganaderos del año pasado. Además de esto, entendemos que hay que volver desde colonización a tener las dos líneas de arrendatario y promitente comprador. Esta última línea se había perdido, había quedado fuera de las opciones en los últimos años, y hay muchos productores que en realidad son eternos arrendatarios cuando en realidad querrían poder acceder con tiempo a un pedazo de tierra. Pero además hablamos de abrir otra nueva herramienta por fuera de colonización, el desarrollo de fideicomisos de muy largo plazo, como hay en otras partes del mundo, donde cualquier productor o cualquier persona que quiera y se sienta capacitado para acceder a tierra, presenta un proyecto y accede a través de este fideicomiso a la tierra y la va pagando a lo largo de 40, 50 o 60 años, inclusive pasando de generación en generación. Entendemos que Uruguay tiene que entrar a pensar en clave de desarrollo, en clave de qué es lo que se pretende del Uruguay de acá a 50, 100 años, y entendemos que esta es una de las herramientas importantes. No, bien, lo que tiene que ver con las medidas inmediatas, el planteo es dejar sin efecto el incremento de las rentas planteadas en este 2020. ¿El Instituto Nacional de Colonización ha dado alguna señal al respecto? ¿Ustedes tuvieron contacto con ellos? No hemos tenido contacto hasta el momento, no hay ninguna señal, es una preocupación que inclusive las gremiales de colonos las han planteado varias veces y no han tenido respuesta positiva. También entendemos necesario que muchos de los trámites que están para expulsar productores iniciados de colonización hay que suspenderlos, volver a analizarlos a nivel del directorio y ver cuáles de ellos son producto en realidad de una política planteada en el gobierno anterior, porque no nos olvidemos que acá hay un cambio de gobierno que quiere hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, entendemos que las cosas diferentes hay que empezar a plantearlas en todos los sentidos. Sabemos que hay algunos productores, inclusive grupos de productores, que están judicializados de decolonización, sin más argumento que, en muchos casos, la intención del regional de sacarlos. Entonces, entendemos que todo esto tiene que volver para atrás, pensar de vuelta a Uruguay en el largo plazo y valorar y evaluar la necesidad de seguir manteniendo a la gente que hoy está en el campo, siempre y cuando obviamente cumpla con sus obligaciones.
colonización en estos años ha perdido mucho de desarrollo, ha perdido mucha visión de desarrollo. Planteamos también la necesidad de que junto con colonización se coordinen otros organismos del Estado, como el Banco República, el Ministerio, el INALE, porque entendemos que el desarrollo de las colonias implican que participen muchos de estos organismos para que esto sea viable. Máxime sí, lo que pretende el movimiento Un Solo Uruguay es priorizar a los hijos de colonos que tienen el saber hacer como herederos naturales de las fracciones que eran explotadas por parte de su familia. Así dice textualmente este documento. Si se va a priorizar a los jóvenes en la adjudicación de tierra, no se los puede largar con un pedazo de campo pelado. Exactamente. Mire que Uruguay tiene hoy la contradicción de que algunos hijos de colonos han logrado estudiar, por ejemplo, de agrónomo, de veterinario, y por tener el título después no tienen derecho a acceder a la fracción de su familia. O sea que la familia hace un esfuerzo y en realidad lo que se le recibe es un castigo a cambio. En vez de incorporar tecnología, en vez de incorporar capacidades de diferentes establecimientos, estos hijos de colonos no pueden seguir siendo colonos. Creemos que además eso va en contra del espíritu de la ley, que uno de sus objetivos era tecnificar el medio rural. Entonces planteamos que haya un conjunto de cambios en la adjudicación, en la forma de asignar las fracciones, en contemplar a la gente que ya vive en el medio rural y que dejemos de ser un país que tiene colonización que, como ha pasado en estos últimos años, ha generado pobreza en el medio rural por darle fracciones a gente que no tiene conocimiento o no tiene la capacidad financiera de poder llevar adelante una explotación agropecuaria y después se terminan retirando endeudados y con una frustración muy importante de esa fracción. En otro orden de cosas, Nubé, el proyecto de ley de presupuesto le pegó un mazazo bien importante al presupuesto del Instituto Nacional de Colonización. No obstante, ustedes denuncian incrementos en las remuneraciones de asesores, secretarias, resueltos el 1 y el 29 de julio del presente año. Plantean volver a esto como medida de salud financiera institucional, pero esta baja en los recursos del Instituto Nacional de Colonización también implica el deterioro de su capacidad de compra de tierras. ¿Cómo se arregla eso? A ver, el planteo de volver a las partidas de secretaría y asesores a lo que era en el año 2019 es sobre todo una señal necesaria que todos los uruguayos necesitamos de austeridad, ahorro, sí. De austeridad y ahorro de los dineros públicos. Con respecto a la reducción que está planteada en el presupuesto, bueno, colonización tiene en principio entre 40 y 60 mil hectáreas sin asignar. Ahí hay mucha área que aún no tiene destino. Hay que priorizar la asignación de esas áreas y luego, bueno, empezar a trabajar en lo que es con los menores recursos poder comprar mejor tierra. No nos olvidemos que en los últimos años hubieron varias compras observadas por precios que estaban por fuera del mercado. Pero por eso es que además nosotros planteamos la incorporación o la instrumentación de un fideicomiso para poder seguir teniendo fondos de otro origen para que otros uruguayos que no tienen por qué ser colonos puedan acceder a una fracción de tierra. ¿Y que funcionaría por fuera del Instituto Nacional de Colonización? Como un fideicomiso cualquiera, de alguien que quiere comprar una fracción de campo y que va a ir pagando sus deudas y sus compromisos de forma habitual. ¿En qué se diferencia esta propuesta con lo que había sugerido o había implementado el ministro Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la anterior administración, respecto al fideicomiso para la lechería? No, el fideicomiso para la lechería no estaba vinculado a la compra de tierras. Lo que sí se autorizó en el gobierno pasado fue que los fideicomisos compraran tierras para ellos mismos, que es distinto. Acá en la zona de Paysandú, por ejemplo, hay varios campos comprados por estos fideicomisos, que lo que hacen es arrendarlo y después dentro de un negocio de, 20, 30 años, se venden esos campos. Pero no es con una visión de desarrollo, sino que es con una visión netamente financiera, o sea, que ese fideicomiso tenga una rentabilidad X, y no importa quiénes están ahí arriba. De hecho, muchos de estos fideicomisos que han comprado tierras son manejadas por una empresa sola o un par de empresas en la explotación agropecuaria. Acá lo que estamos planteando es diferente.
que el fideicomiso sea la herramienta para que la gente pueda acceder a tierra. Y ese fideicomiso sería estatal. Hay que instrumentarlo, en eso nosotros no nos metemos, hay muchos fondos dando vuelta. Yo creo que en realidad si se puede instrumentar un fideicomiso que sea con fondos privados no debería de haber mayores problemas. Siempre que el destino de esa tierra sea la venta a aquellas personas que deseen. Uruguayos. Porque si no estamos agravando el problema de la concentración. No, por supuesto, obviamente los niveles de concentración y extranjerización que tuvimos del 2005 a esta parte es justamente lo que queremos revertir, por lo tanto tiene que tener una reglamentación que evite que sean extranjeros, que sea gente que tenga determinada escala hacia arriba, porque por ejemplo, como está usted planteándolo recién, capaz que a un tambero le sirve acceder a un fideicomiso para comprar 50 o 60 hectáreas más de tierra para poder agrandar su fracción que es pequeña. Claro. No, acá hay que reglamentarlo justamente con los objetivos que están planteados en el documento. ¿Este documento que tomó en estado público fue remitido a autoridades de gobierno? Sí, fue remitido al Ministerio de Ganadería, a Colonización, a varios legisladores, creo, por lo que me dijeron, también al secretario de Presidencia, o sea que en definitiva ya es público, además están las redes del movimiento, y como siempre, en estos documentos lo que uno espera es que despierte el interés en el sistema político, que si alguno de ellos quiere profundizar en esta temática, nos convoque e iremos a trabajar encantado de la vida. Pues todavía no ha tenido ninguna respuesta, digamos, formal por parte del sistema político. Ningún tipo de respuesta, como casi que con ninguno de los documentos que hemos elevado, ni a este gobierno ni al anterior. Marcelo Nogué, referente del movimiento Un Solo Uruguay, yo le agradezco este rato de charla, sus reflexiones y por supuesto vamos a hacer nuestra tarea, vamos a darle difusión a este documento, Acceso a la Tierra, la reforma posible y necesaria. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a usted, quedo a las órdenes.